Zona Cero. El monográfico de esta noche, mis queridos amigos, es un monográfico muy literario. Vamos a hablar de bibliotecas malditas, bibliotecas tristemente desaparecidas, desgraciadamente desaparecidas. Es el caso de la gran biblioteca de Iván IV el Terrible, es el caso de la gran biblioteca de Alejandría, en la que nos vamos a centrar preferentemente a lo largo de esta noche, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que son grandes incunables de la historia. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, querido incunable mío? Aquí, rescatando un libro bastante chamuscado de Alejandría, pero vamos, que... Ahí, veo que traes la gran enciclopedia egipcia de Magnetón. Y la de Veroso también, he rescatado algún ejemplar. De esas calamidades, de esas catástrofes para el acervo cultural, hablaremos esta noche y hablaremos, pues eso, de esas bibliotecas malditas y libros malditos también, que por el fanatismo de emperadores, de reyes y de reyezuelos, yo diría, ¿no?, que tenían una visión muy parcial y muy miope de su historia, pues permitieron, ¿no?, que se quemaran estas bibliotecas con todo el saber, no solo de su época, sino de épocas pretéritas. Y Alejandría pues era el leitmotiv, ¿no?, el buque insignia de todas las bibliotecas y de todo el conocimiento adquirido durante siglos y siglos, que quedó desperdiciado prácticamente en 3 o 4 incendios que iremos relatando. Mira, por aquí viene Carlos Herodoto Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y en línea con lo que ha dicho Jesús, fijaros que cuando los novelistas empezaron a hacer novelas sobre viajes en el tiempo, y principalmente a partir de Wells, cuando ya son máquinas, siempre se le plantea al crononauta el primer problema: ¿dónde ir? Bueno, Carl Sagan lo resolvió. Él dijo siempre que el primer lugar del mundo que visitaría, sin lugar a dudas, si pudiera viajar en el tiempo, sería la sala de libros centrales de historia de la Biblioteca de Alejandría. ¿Por qué? Yo la verán los oyentes el alcance del drama que supuso para la humanidad. La visitaría con un traductor, ¿no? Bueno, claro. No, pero ahora veremos que además que aunque se intentaba traducir todo a griego fue imposible debido a la magnitud de los volúmenes conservados e incluso a las dificultades a veces para la comprensión incluso de algunos de los elementos que constituían la biblioteca, sí. Porque no solamente era un compendio general de saber científico y técnico de la época, sino que en líneas generales es la primera vez en la historia que el ser humano se plantea la investigación de la ciencia, el saber y el conocimiento como un objetivo esencial y central. Carlos, antes de que el latín lo dominara todo, claro, el griego era el gran idioma del mundo, ¿no? El griego fue el idioma de la ciencia, también en el Imperio Romano. Los romanos extendieron el latín fundamentalmente, nunca tuvieron un especial interés. O sea, los romanos no eran, como dirían ahora, nada imperialistas. Los idiomas nunca son imperialistas. Los idiomas son, cuando se constituyen en lengua franca, se constituyen en lengua franca porque a la gente resulta útil comunicarse en ellos. Yo soy justo lo contrario de un patriota lingüístico. Me parece una perfecta estupidez, como si desaparecen y solo hay uno en el mundo. O sea, yo no lo considero una riqueza el tener más o menos idiomas. Creo que el lenguaje es el elemento de comunicación esencial del ser humano y ojalá yo pudiera entenderme con todos los seres humanos de manera natural. Sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero ese es su problema, o sea, lo digo ya directamente. Creo que la Biblioteca de Alejandría constituía justo eso. Es decir, no hubo nunca un intento de imponer el griego como lengua esencial en Alejandría. Es obvio que Alejandría, ya lo veremos, lo fundaron los soldados griegos de Alejandro Magno. Pero también es cierto que nunca lo intentaron imponer, que el egipcio común, del que ahora deriva al copto, se hablaba de manera natural y se hablaban otros muchos idiomas del Medio Oriente civilizado de la época. También se habló después, a partir de la ocupación romana, el latín. Pero es que el latín llegó a muchas zonas como lenguaje comercial antes que los propios romanos. Luego veremos qué importancia tuvo eso dentro del conocimiento global que constituía o que tenía la biblioteca. Jesús, ¿por qué añoramos siempre los conocimientos perdidos en la gran biblioteca de Alejandría? Por eso mismo, porque están perdidos. ¿Tanto había? Tanto había. Se estima que solo se ha conservado un 5% de todos los legajos, manuscritos, códices en 3.000 años de antigüedad. Como ves, es una cantidad irrisoria y todo lo que se ha perdido, ese 95% de bagaje cultural. Era el gran almacén cultural, ¿no?, de la época. Claro, ahí está. Y fíjate lo que se ha podido perder, muchísimas cosas. De hecho, ahora hay conocimientos científicos que se están atribuyendo al siglo XVI, XVII y XVIII, que si realmente tuviéramos acceso a aquella biblioteca y a aquellos manuscritos, pues nos daríamos cuenta de que no, que posiblemente la teoría atómica ya estaba peregrinada hacía muchísimo tiempo y que determinados avances electrónicos y automáticos, pues hidráulicos también, estaban ya también esbozados
basados en distintas obras de grandes pensadores y filósofos griegos. Pero claro, solo queda ya un poco lo que es la especulación, no nos queda la prueba. Incluso la historia habría que revisarla, porque si hacemos caso, por ejemplo, de esos libros de Manetón, que también estarían en alguna de las estanterías de la gran biblioteca de Alejandría, pues esos nos estarían remitiendo una cronología fantástica, que ahora consideramos fantástica cuando hablamos de los antecesores de los egipcios, de los faraones egipcios. Estamos hablando de esos sensuor, de esos seguidores de Horus, donde las cifras son escalofriantes y que por supuesto ahora consideramos que son leyenda. Bueno, pues si se conservaran esos manuscritos, a lo mejor esa historia también habría que revisarla, porque nos daría, igual que las obras de Beroso con la cronología sumeria, nos daría pues una cronología dispar y posiblemente más real de la que ahora estamos manejando. Pero claro, todos los conocimientos, ya digo, que quedarían trastocados, porque tendríamos que empezar a elaborar lo que es el conocimiento de la civilización, de la humanidad, no los 4000 años de antigüedad que se considera en Sumer, que es cuando empieza la escritura, sino posiblemente muchísimo atrás. Tendríamos que hablar de la Atlántida y tendríamos que hablar de otros continentes desaparecidos y tendríamos que hablar de otras civilizaciones madres. Por eso todo es leyenda, por eso añoramos tanto. ¿Por qué? Porque son conocimientos perdidos y ahora lo que podemos hacer es especular. Sí, quería comentar que mientras que contamos, si quieres, cómo estaba organizada la Biblioteca de Alejandría, porque la Biblioteca de Alejandría era mucho más que lo que ahora llamaríamos una biblioteca. Eran dos bibliotecas de Alejandría. Y aparte de eso era un inmenso centro de investigación, que era lo importante, haría el mismo papel que haría ahora un grupo de universidades unidas. Era un centro donde la gente iba a aprender e investigar y donde se le ponían todas las facilidades imaginables en la época para conseguirlo. Quería decir que efectivamente el cambio que resultaría del análisis de las obras sería tan formidable que, yo no quiero decir que tuviéramos que reescribir la historia, pero desde luego nos ayudaría de tal manera a tener una visión global de lo que fue el origen de la civilización en el mundo, que no podríamos siquiera imaginarlo. Es tan curioso que una de las cosas que más ha llamado la atención desde siempre, eso no es moderno, sino que desde comienzos de la Edad Moderna, cuando el mundo occidental de nuevo se habla del conocimiento con el Renacimiento y comienza el pensamiento científico, algunos pensadores se dieron cuenta de cuán grave era lo que se había perdido. Yo creo que podemos ir también citando alguna obra de las que se han perdido, sí, pero... o lo que se sabe por referencias, para que también los oyentes sepan qué podía ser. Por ejemplo, ahí se perdió, y Jesús lo ha citado, pues se perdió el manuscrito de Herón de Alejandría, que era el inventor de la caja de engranajes y aparatos de vapor, y que hizo una obra que se llamaba Autómata, que es el primer tratado mundial de robots. Entonces, esas cosas las había, es decir, por lo menos en fundamentos teóricos. Es decir, todo esto que hemos hablado muchas veces en los OPAR de la utilización de la energía eléctrica a nivel pequeñito, de conocimientos exactos electrónicos o incluso de transmisión de fuerzas mediante poleas, engranajes, cables, quizás incluso la máquina antiquitera podría tener una explicación más fácil porque formaría parte de un conocimiento general. Y sobre todo algo muy sospechoso, que es lo que atraía tanto a Carl Sagan, la sospecha muy fundada de que los antiguos conocían o intuían que había tecnología anterior que ellos mismos no sabían usar, pero que sabían que había estado ahí. Una cuestión, Carlos, porque siempre parece como que la gran biblioteca de Alejandría era la única existente en esa época, que era la única biblioteca, el único recinto cultural donde se albergaban libros, legajos. Yo no sé si había otras, existían otras. Sí, había una importantísima. Vamos a centrarnos, por ejemplo, cuando se funda. Es decir, a partir de la fundación de la biblioteca, es decir, pues, aproximadamente Alejandro Magno muere, me parece, en el 323, me parece, antes de Jesucristo. Pues bueno, a partir de la fundación, vamos a poner... Es en el 297 antes de Cristo. Cuando funda la biblioteca, sí, porque la fundan sus herederos, ¿no? Bueno, vamos a ver un Ptolomeo, ¿no? Un Ptolomeo. Claro, Ptolomeo primero. Vamos a imaginar que en los primeros 50 años se va alimentando, o los primeros 100. Estamos en el año 200, en plena... poco después del fin de la Segunda Guerra Púnica. Bueno, en aquel momento había dos grandes bibliotecas en el mundo de la oicúmena, es decir, del mundo civilizado, como lo llamaban los griegos, que eran la Biblioteca de Alejandría y la Biblioteca de Cartago. La Biblioteca de Cartago se consideraba la más importante del mundo en exploración náutica y conocimiento de geografía. Bueno, pero después de Zama ya no podemos contar con ella, ¿no? La destruyen los romanos en 146. La destruyen en la Tercera Guerra Púnica cuando destruyen la ciudad entera. Hay una leyenda muy bonita que dice que parte de la biblioteca de Cartago fue llevado por barcos cartagineses hasta las costas de lo que hoy es Ghana. Bueno, esa leyenda surgió a partir del contacto en el siglo V de la era cristiana, es decir, poco después de la ocupación del norte de África por los vándalos, de un grupo cristiano que huyó y al navegar al sur de las costas de Tánger, pues se encontró con restos de las antiguas colonias púnicas que había mucho más allá de lo que los medievales cristianos conocían como el Río de Oro, es decir, más abajo del Sáhara. Bueno, es posible que algo se salvara,
Pero el hecho cierto es que los romanos, cuando destruyeron la ciudad, destruyeron todo. Es decir, sabes que los cartagineses, en los últimos momentos, cuando incluso echan los niños al fuego, bueno, pues en el hecatombe aquella de la pérdida de su ciudad, pues destruyeron todo, y los romanos derribaron todo y lo echaron sal encima para que no quedara nada. Además se habla que el incendio de la biblioteca tenía unos 500.000 volúmenes que desaparecieron. La de Cartago. Sí. La de Cartago, y Sí, que duró 17 días. Por ejemplo, se sabe por estudios y por conjeturas que conocemos también a través de la Biblioteca de Alejandría, que una de las cosas que se guardaba especialmente dentro de la Biblioteca de Cartago era el viaje de Nearco, es decir, que fue el primer viaje de circunnavegación de África, que se hizo además en el sentido contrario al de Vasco de Gama. Se hizo partiendo del Mar Rojo, del país de Punt, para volver a Egipto por el norte, un viaje liderado por navegantes fenicios, porque Cartago hereda la biblioteca de Tiro poco antes de que precisamente Alejandro Magno destruya y conquiste Tiro. Pero entonces no había bibliotecas en Roma, no había bibliotecas en Atenas. Las había, pero no Constantinopla. eran lo suficientemente grandes. Es decir, esas eran las dos mayores. Constantinopla, Bizancio no era nada. Bueno, y hay otra, no nos olvidemos, de Lejano Oriente. Bueno, China, en aquella época, sí, en claro. la época contemporánea de la Biblioteca de Alejandría, hay una importantísima que también sufrió un fin igual de desastroso. Estamos hablando del 213 a.C., cuando el emperador Shi Huangdi, de la dinastía china Xin, ¿Qué es el nombre del país? manda destruir todas las obras escritas, salvo aquellas que guarda para su colección particular, además aquellas que hablaban de medicina, astrología y la genealogía de su familia, los únicos temas que le interesaban. No, pues manda destruirla. Y esa biblioteca reunía unos 400.000 ejemplares de todo tipo. Estamos hablando ya de manuscritos, de papiros, de tablillas, de grabados, ¿Qué etcétera. pasa, que tuvo un mal día el emperador? ¿O? Tenía un mal día, no, sencillamente por una premisa y un lema que caracteriza, por desgracia, a otros reyezuelos. Para él, la historia empezaba con su reinado. Todo lo demás no le interesaba para nada. Por eso, solo conserva la genealogía de su familia y después unos de medicina y astrología, porque a él especialmente le interesaban. Pero no solo queda ahí la cosa, no solo destruye esos manuscritos, sino que unos 460 escritores les entierra vivos y decreta que cualquiera que guardase tablillas de bambú o maderas escritas correría la misma suerte. Eso es Fahrenheit, Fíjate que eso es Fahrenheit 451 en el Totalmente, antigua, pues ahí lo tienes. No, Además, pero, es un caso pero ampliado, ¿eh? que Jorge Luis Borges cita en alguno de los libros, sencillamente pues eso, por la perversión un poco de la cultura. Es decir, la ruina de las bibliotecas es una constante en la historia, ¿no? En todos los pueblos, las civilizaciones y las culturas. Recuerdo que en alguna obra de Borges menciona a este emperador chino, a Xin Huangdi, pues eso, como ejemplo de la estupidez la historia humana. de la infamia, ¿no? Posiblemente sea una historia de la infamia. Y además es curioso porque hay una segunda parte a esta gran biblioteca de China. En el año 206 a.C. también, Li Pan derrota a este tirano, al que hemos mencionado, y toma al asalto su palacio. Pero no se sabe si intencionadamente o no, la biblioteca ardió durante 3 meses y con ella se perdió la única colección completa de los clásicos chinos, que es lo poco que se conservaba por entonces. Es decir, que esas eran las dos grandes bibliotecas que había en aquella época, estamos hablando del siglo III a.C., y las dos sufren el mismo fin. Una, tan pronto como fue en el siglo III, con estos dos emperadores, y la otra tardó un poco más en destruirse y fue de una forma paulatina, que fue la de Alejandría. Pues nada, fuego cultural en China, fuego cultural en Cartago y también en Alejandría. Es tremendo cómo acababan las grandes bibliotecas de la antigüedad. Sí, lo Y que antes la de Babilonia, que La de había Babilonia. sufrido un fin parecido en el siglo VIII. Sí, lo que ocurre que es que si nosotros conocemos, bueno, lo que es poco que podemos saber acerca de lo que guardaba la biblioteca, bueno, también hay que contar que cuando se crea la biblioteca, los reyes Ptolomeos de Egipto, porque conservaron el nombre del general fundador, es bien conocido que la última fue Cleopatra, pues aparte de que estaban, bueno, que eran griegos y por lo tanto estaban vinculados a la cultura helénica, aprovecharon la iniciación general que se estaba produciendo en todo el Medio Oriente para crear un centro de investigación general que englobara todo el conocimiento del mundo conocido, es decir, de lo que había. El extremo al que llegaron ahora mismo sería inconcebible, porque registraron, bueno, constituyeron el único caso de policía cultural del mundo. Es decir, policía que lo que hacía era incautar cualquier obra literaria que encontraran en barco que llegara a las costas de Alejandría, no para destruirla, sino para copiarla. Y luego se la devolvían intacta a su poseedor. La anotaban, lo registraban, le abrían una especie de ficha y lo guardaban en la biblioteca dentro del grupo o sector que le correspondiera. De esa manera fueron año tras año engrosando, primero con lo que cogían y compraban de fuera, llegaron a enviar expediciones hasta la India para conseguir textos originales que poder incorporar a la biblioteca. Pero es que había algo más. Como habían constituido además todo un centro de investigación, los propios científicos que se beneficiaban, pues una especie de situación parecida a lo que sea una beca, de las ventajas que ofrecía el centro de investigación de la biblioteca, permitía que se engrosara aún más
la riqueza de la biblioteca, porque como tenían a su disposición los fondos del conocimiento del mundo, podían de esa manera trabajar muchísimo mejor. La verdad es que fue una especie de periodo mágico que dura muy poquito, unos 150 años, 250. en el cual, digo básicamente no solamente Alejandría, sino que coinciden en el tiempo la de Cartago, la de Alejandría, las grandes bibliotecas de la India y la de China, porque además es cuando se abre la ruta de la seda de manera general, a través del mar, gracias al descubrimiento de los vientos, me acuerdo ahora mismo del nombre, que podían permitir la navegación desde el Mar Rojo hasta la India de manera directa, evitando a los persas, y a partir de ahí se creó una riqueza cultural en el mundo durante un tiempo formidable, que acaba por el engrandecimiento del Imperio Parto y por el crecimiento de Roma. Bueno, pues dicho esto, ya sabemos que hubo gran influencia cultural por parte de estas bibliotecas en sus ámbitos de actuación. La verdad es que es impresionante ver estos datos, los datos de China, los de Cartago, los de Alejandría, pero claro, la que queda para la historia es la gran biblioteca de Alejandría. Aquí no sabemos muy bien, Jesús, si Julio César quemó las naves pensando en el mal uso que le iban a dar los egipcios, o tuvo alguna yesca para esa biblioteca. Es verdad, es algo que se está discutiendo. Parece que intencionadamente no quiso quemar esa biblioteca. Él era una persona culta. Pero ardió muy bien, ¿eh? Y ardió muy bien, pero ardió porque estaba muy bien distribuida Alejandría. Alejandría estaba hecha de paralelo al mar y después las calles eran perpendiculares al puerto, pues precisamente para que se aireara, ¿no? Lo mismo que ocurre con la Valeta, la capital de Malta, tú lo sabes bien, que está hecha además con calles muy perpendiculares, pues para que corra el viento, es decir, que no haya ningún obstáculo, porque en lugares tan tórridos como estos, pues conviene tener una buena planificación, y eso los buenos arquitectos lo conocían. Y eso también a la postre fue lo que posibilitó el derrumbe, ¿no?, cultural de Alejandría, y en concreto de su biblioteca y de su museo, que también tenía su museo. Y fue porque sirvió de tiro, ¿no?, en las naves quemadas en el puerto, ese viento sirvió de tiro pues para que se quemaran todos los edificios, incluyendo la biblioteca, y yo me inclino a pensar que accidentalmente, sin proponérselo Julio César en el año 47 a.C., también se quemó esa biblioteca. Creo que él no pretendía quemar ese legajo cultural, porque digo que era muy sabio, conocía perfectamente pues el valor cultural que tenía. Pero bueno, por desgracia, se quemaron entre 40.000 y 70.000 volúmenes egipcios, y era importantísimo porque, y digo egipcios porque la principal sala, ¿no?, que sufrió, porque si no se hubiera quemado toda, ¿no?, todo lo que era la biblioteca, la principal sala que sufrió pues el desastre del fuego fue los papiros egipcios, y ahí pues se perdió muchísimo conocimiento antiquísimo que podría servir un poco para recomponer la cronología. Pero tengo que decir que cuando se habla de la biblioteca de Alejandría tenemos que fijarnos un poco, hacernos la idea de qué era realmente aquello. No era solo una biblioteca, también era un museo. Más etimológicamente estaba dedicado al arte de las 9 musas, de ahí viene lo de museo. Pero cuando hablamos de la biblioteca de Alejandría, tenemos que decir que eran 10 grandes salas dedicadas a la investigación. Además, en el recinto había fuentes y columnatas, tenían jardines botánicos, había un zoo, y también un observatorio astronómico, y una sala de disección, y tenía lo que era la gran sala comedor para las tertulias. Podríamos decir que la biblioteca de Alejandría era la primera universidad que existió, porque sirvió para aunar conocimientos de los distintos sabios. De hecho, la biblioteca de Alejandría, tanto como bibliotecarios como gente que estuvo trabajando allí, pues reunió a las mejores firmas del momento, empezando por Eratóstenes, que como Carlos conoce muy bien, pues es el que supo diseñar, bueno, aparte de medir lo que era el meridiano del planeta Tierra, diseñó lo que era el viaje a Occidente, y que él sabía que podía llegarse a las Indias navegando, lo que sería desde las costas occidentales, lo que era España, se podía llegar a las Indias. No sabía que había un continente por medio. Que se sospecha que, cuando Eratóstenes de Cirene recibe la orden del faraón Ptolomeo de solucionarle dos problemas que se debatían con frecuencia. Ahora vamos a citar, yo creo, algunos casos de lo que había y de lo que se debatía para que se vea hasta qué extremo llegaron por lo menos de avance. Uno de los debates más intensos que había a finales del siglo III antes de Jesucristo era, primero, cómo se podía confirmar lo que todo el mundo sabía, que la Tierra era redonda. Lo que pasa que buscaban una confirmación científica que permitiera decir que de verdad era así. Y lo segundo, si era redonda, ¿cuánto medía? ¿Qué kilómetros tendría? Si partías de Alejandría, ¿cuánto tendría? Bueno, en kilómetros, en millas, lo que fuera, tendrías que recorrer para volver al punto de destino a lo largo del meridiano terrestre. Bueno, pues lo calculó de manera muy ingeniosa. Él sabía perfectamente
que el obelisco, los principales obeliscos egipcios, cuando tenían el solsticio de verano encima, no proyectaban sombra, porque tenían justo el sol arriba. Pero él sabía también que eso no ocurría exactamente igual en todas las partes del imperio egipcio o del reino egipcio, con lo cual lo que hizo es que mandó a uno de sus trabajadores, iba a decir becarios, a que se colocara en una posición y le informara a una hora en concreto de si proyectaba o no proyectaba sombra el obelisco. Claro, él vio que las sombras se proyectaban a horarios diferentes, como había una distancia que los medía, eso quiere decir que si la sombra diferente era porque el sol no estaba encima, si estaba encima de uno y de otro. ¿Y cómo era posible que la sombra fuera distinta? Sí, pues porque la Tierra era curva. Entonces, de esa manera, lo que hizo es que midió la distancia al centro de la Tierra y trazó un círculo, 40.000 kilómetros. Bueno, una vez que acertó, parece ser que se sometió a otra prueba por parte del faraón. Y que el faraón le dijo que en qué condiciones se podría dar la vuelta al mundo en un barco. Uno de los grandes misterios que ocultará siempre la Biblioteca de Alejandría es si la expedición de el rey Ptolomeo III Evergetes se llevó a cabo o no. Porque hubiera sido una vuelta al mundo completamente contraria a la de Magallanes, si hubiera partido desde el oeste hacia el este. Sabes que es una teoría que defienden, entre otros, Antonio Rivera, porque decía que los vestigios que se encontraron en la isla de Pascua de algunas siluetas de naves egipcias corresponderían a esa famosa expedición que mandó Ptolomeo III gracias a los cálculos que había hecho el que era el bibliotecario por entonces, Eratóstenes. Con lo cual sí tiene sí, hay más, hay también que sostiene que las construcciones de Narmadol en Ponape, en las Carolinas, tienen mucho que ver con la construcción egipcia, que podrían pertenecer a esa expedición. Es una expedición perdida que se ha buscado siempre. Para mí lo único que flojeaba la tesis de Rivera, que por demás es muy interesante, es en el sentido de que él decía que eran papiros y los navegantes de Ptolomeo navegaban en barcos de madera griegos, en quinquerremes, en birremes. Pero en todo caso, cuando los navegantes de Ptolomeo hubiesen podido llegar a Pascua, estaba deshabitada. Efectivamente, no hubiera habido nadie. Claro. Eso es otra historia. Pero bueno, sí, Pascua se habita, se cree principalmente en torno al siglo XI-XII de la era cristiana. Exacto. La verdad es que eso es cierto, pero bueno, hubieran podido llegar en teoría. Lo que sí que es verdad es que sabéis que cuando Álvaro de Mendaña llega a Salomón, en el siglo XVI, él las llama las Islas Salomón porque él está convencido de que una expedición griega había llegado desde el este, o una expedición en cualquier caso del Medio Oriente, y que ahí se encontraba Ofir, y que por eso era la tierra donde Salomón sacaba el oro. Bueno, se mantuvo de una manera oscura dentro de ciertas tradiciones esotéricas el misterio de que posiblemente la expedición de alguna manera u otra se intentó llevar a cabo. Otra cosa que se perdió, y ahora vamos a comentar un ratito sobre ella porque me parece fascinante, a Carl Sagan me acuerdo que era lo que le fascinaba más y le llamaba tanto la atención, que es qué hubiera pasado si, por ejemplo, Nacho Ares, por poner a alguien cercano, se hubiera encontrado con el manuscrito de Veroso, que eran una serie de tomos, parece que eran 3, que contenían, pues bueno, algo tan sencillo como la historia del mundo desde la creación hasta el diluvio. 432.000 años de historia escrita. Pues yo creo que Nacho hubiese tenido un gran dolor de cabeza en ese momento. Fíjate que estamos hablando de una cronología 10 veces superior a la de la Biblia. A la de la Biblia, sí. La verdad es que has hablado, Jesús, que se perdieron entre 40.000 y 70.000, pero ¿cuántos se pudieron rescatar? Hombre, se rescataron muchísimos más porque estamos hablando de un bagaje de más de 500.000. Aquí ya los cálculos varían muchísimo porque, entre otras cosas, ¿de qué estamos hablando? Libros no, porque no... El dato que tengo, Jesús, es que todo compilado, legajos, documentos, papiros, todo compilado en volúmenes modernos, como entendemos hoy en día un libro, hubiese supuesto una cifra de unos 100.000 o algo más. Claro, lo que entendemos como libros nosotros, pero sí. ten en cuenta que cuando estamos hablando de lo que contenía, ¿no? De ese soporte en el que quedaba toda la documentación y toda la información de la época, estamos hablando de tablillas, estamos hablando de papiros, de pergaminos, de manuscritos, no exactamente de libros, y por supuesto también de grabados. Entonces podemos hablar de unos 500.000 documentos. Claro, se habla de 500.000, en algunos casos se habla de 700.000, y que no sería tampoco descabellado. Por lo tanto, si se quemaron entre esos 40.000 y 70.000 en el primer incendio, el de Julio César, por supuesto se rescató lo demás, porque por suerte solo se quemó una de las salas, no se quemaron el resto. Los libros estaban distribuidos en distintas salas, en estas famosas 10 grandes salas de investigación, y cada una pues estaba especializada en unas materias concretas, en unas épocas. Sí, entonces en este primer incendio se perdió más o menos un 10%. Un 10% aproximadamente, sí, con lo cual, bueno, no fue demasiado si solo hubiera quedado ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no... Julio César fue el primer pirómano, vamos a llamarlo oficial, de la Biblioteca de Alejandría, pero el que continúa el ataque es la emperatriz Zenobia, la reina de Palmira, quien se rebeló contra Roma, ataca los territorios de esta potencia, entre ellos, como no, Alejandría, que era una potencia por entonces, y bueno, pues no le da otra cosa que encender la biblioteca, pues porque siempre, y eso es una constante, qué obsesión, se enciende y se prenden los símbolos. Es un ataque, ¿no? A una reina del desierto como Zenobia. No hace falta llegó allí. volver a acudir a Bin Laden para entender, ¿no? esa especie de
de similitud. Y ahí se pierde mucho más. Y se pierde muchísimo más, ¿no? Ahí no hay datos precisos, por lo menos yo no tengo datos concretos. Se pierde, no parece que sea muy importante la cantidad, porque no aparecen como datos escalofriantes, ¿no? Se habla también de unos cuantos miles de ejemplares, por suerte digo. Pero sí es más gravosa la situación cuando el siguiente pirómano en Liza, el emperador Diocleciano, en el año 285, ya estamos hablando después de Cristo, por supuesto, conquista la ciudad y ordena destruir ya bloques importantes de la biblioteca. Ya no estamos hablando de salas, de vitrinas, de estanterías, sino de bloques importantes. Uno de ellos con los volúmenes egipcios, pero con una razón. Aquí ya hay alevosía por parte de este emperador Diocleciano. Ya no se puede hablar de error, ya no se puede hablar de devastación, ya no se puede hablar de quemar símbolos, sino que Diocleciano, muy listo él, sabiendo un poco lo que hace daño a un país y a un imperio, quiere privar al país, en este caso a Egipto, de su patrimonio para hacerle perder su identidad. Por eso arremete contra los volúmenes egipcios. Y además también ataca y incendia los volúmenes de alquimia para impedirles una cosa muy concreta que a los oyentes les puede sorprender, para impedirles fabricar riquezas, porque claro, si la alquimia es el arte de convertir metales impuros en oro y plata, aparte de conseguir la gran obra que es la inmortalidad, si ellos son capaces de producir esta metamorfosis, esta transformación alquímica y pueden fabricar riquezas, podrían levantar un ejército contra Roma. Así que se carga todos los libros de alquimia, es decir, se cargan las obras claves de esa cultura que se perdieron para siempre, tanto las egipcias como las alquímicas. No siguió devastando más cosas porque él consideraba que esos dos objetivos eran los prioritarios. Continuaron después los cristianos cuando llegan en el 390 con el patriarca de Alejandría, Teófilo, que es el que se encarga ya de hacer una devastación mucho mayor porque él ya lo amplía por cuestiones religiosas. Estaban todos encantados con la biblioteca, ¿eh? Claro, porque ahí había de todo. Había obras científicas, habría obras de filología, filosofía, pues las de Herón de Alejandría, que eran hidráulica y de mecánica, y bueno, y una de las obras que se perdieron, hemos citado las dos grandes obras principales, la de Beroso, esos 3 famosos volúmenes de la historia del mundo, y hemos citado la obra completa de Manetón, el historiador egipcio, que daría esa cronología también de las distintas épocas egipcias. Pero una de las obras que se perderían sería una que escribió el primer bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, que era Demetrio de Falera, que lo hizo además bajo el patrocinio del faraón Ptolomeo I. Bueno, pues él se le atribuye una obra que se titulaba Sobre el haz de luz en el cielo. Está considerada la primera obra sobre ovnis. También quedó chamuscada y nos hemos privado de lo que podría contener ahí, porque parece que reflejaba en esa obra todos los acontecimientos celestes de su época. Antes de que Jesús continúe con los desastres, quería comentar una cosa. El gran problema, que es lo que se ha considerado siempre que fue la causa del fin de la Biblioteca de Alejandría, es que no prosperó el crear de alguna manera una conciencia científica en la población. Y no prosperó porque no había el entorno de civilización propio para que la cultura científica y la necesidad de saber tuviera una aplicación práctica entre el común de la sociedad. Y no porque la sociedad antigua estaba corroída por un mal terrible, que era el esclavismo, la esclavitud. El hecho de que hubiera tanta gente esclavizada que hiciera todos los trabajos y que no tuvieras ninguna necesidad por parte de las clases dirigentes, porque no existía lo que llamaríamos ahora clase media, salvo pequeños grupos de comerciantes, de realizar una labor intelectual constante, hizo que, pues, por ejemplo, como decía también Carl Sagan, toda la mecánica y la tecnología de vapor se utilizó o bien para perfeccionar armas o bien para estimular la superstición o divertimento de reyes. Nunca captaron el potencial de las máquinas para liberar a la gente del trabajo, de lo que había miles de esclavos que hacían el trabajo de manera gratuita. Gratuita porque no tenían más remedio. Eso quiere decir que todos los logros de la antigüedad no tuvieron aplicaciones prácticas y entre los ciudadanos no eran defendibles. Por eso, cuando la gente se acercó, finalmente ya imbuida del misticismo espantoso del cristianismo de los primeros siglos y dedicó a liquidarse todo lo que era el saber de la antigüedad, pues nadie la defendió. Nadie defendió porque en definitiva era el centro de poder, ¿no? De los que habían dominado. Nadie lo quería. Claro. Ahí es terrible la historia de Hipatia de Alejandría. Hipatia, que es una mujer además, que era la gran sabia de finales del siglo IV. Una mujer ahora que tendría equivalencia en cualquier profesional de alto nivel o científica del mundo occidental actual y que estaba enfrentada al poderoso arzobispo de Alejandría, a Cirilo, porque ella defendía la libertad, la ciencia, la investigación, la cultura, todo lo que la iglesia cristiana primitiva aborrecía como buena religión naciente, y ahora tenemos ejemplos más cercanos de otras. Esto es lo que pasa, es decir, cuando alguien está imbuido de la verdad de Dios.
Bueno, Hipatia consiguió atizar a las turbas contra ella, la arrancaron del cuarraje en el Kiva, la rompieron los vestidos y la desollaron viva con conchas marinas. Por supuesto, a Cirilo le hicieron santo, claro. Claro. Tenemos los últimos desastres entonces los tenemos centrados en la época ya del cristianismo. Del cristianismo y de los árabes. Sí, sabe que el Islam también niega eso, porque dice que cuando llegan allí los árabes en el 646, pues ya no quedaba nada por destruir. Pero lo quemaron, por si las moscas. Por si vivía, lo remataron. Pero vamos, desde luego, una de las mayores desastres fue lo que hizo Teófilo, este patriarca de Alejandría, porque destruye el templo de Serapis, el Serapeum, que junto con el anexo de la biblioteca alejandrina, que tenía allí su sede, pues estaba recogido lo poco que quedaba ya de esa gran biblioteca alejandrina. Y lo curioso es que esos miles de manuscritos que habían quedado, pues fueron saqueados, fueron dispersados, fueron incinerados, y todo para la mayor gloria de los cristianos. Cuando dicen que se da el golpe de gracia es pues con los árabes, cuando llegan en el siglo VII, y se le atribuye al general Ibn el-As, el enviado, que es un enviado pues, por el fanático Omar, ¿no? que tiene una consigna funesta a Omar en todas las conquistas que él hizo y que aplicó, como no, a Alejandría, si atribuimos, ¿no?, también esta devastación a los árabes. La consigna funesta es que no hacía falta otros libros que no fueran el libro, se estaba refiriendo al Corán. Y tenía pues unas instrucciones precisas a aquellos que fueron a Alejandría. Las instrucciones eran muy claras. Dice, en cuanto a los libros, para de que comentó el fanático Omar, dice, si los que contienen es conforme al Corán, es decir, el contenido de esos libros es conforme al Corán, son inútiles, pues no hace falta más que el libro de Dios. Si por el contrario lo que encierra se opone al Corán, bueno, pues razón de más para que se incendien, porque estarían opuestos a lo que dice el profeta. Mátalos, que ya arriba Dios sabrá si son buenos o son malos. Claro, pero fíjate que con argumentos suena, similares... Simón de Montfort. Sí, los cátaros, los pobres cátaros. Bueno, fue el obispo, era el arzobispo, ¿no?, que iba con el obispo, que iba con él. Sí. Y ahí, si el legado papal, damos crédito histórico a este año, al 646, a este general el-As, pues se daría, ya digo, ese golpe definitivo a la biblioteca de Alejandría. Bueno, pues la gran biblioteca de Alejandría, hemos visto sus desastres, todo lo que contenía, lo que hipotéticamente se perdió, los conocimientos que se perdieron, vamos, que una gran tragedia para la cultura de este planeta Tierra. Y estamos ya terminando, pero sí quisiera, Carlos, que diéramos un apuntito sobre la biblioteca de Iván el Terrible, ¿no? Es que es otro de los misterios actuales. A mí me interesa mucho porque es la única que ahora mismo es buscada de manera intensa. Mira, he estado mirando, además, a ver qué documentación podía encontrar en Internet moderna sobre la búsqueda de la biblioteca de Iván IV el Terrible, y me he encontrado con un proyecto ruso de búsqueda de la biblioteca por radiestesia. Están obsesionados con encontrarla porque, a diferencia de lo que ocurrió con otras bibliotecas de las que tenemos acreditación de que fueron destruidas, ya hemos citado Cartago, por ejemplo, la de China o la de Alejandría, en el caso de la biblioteca del zar Iván IV lo que sabemos es que se escondió. Se supone que en algún lugar recóndito del Kremlin, bueno, ahí la fortaleza construida por su abuelo, fíjate, buscan en 3 sitios ellos. En principio se sospecha está en el Kremlin. Bueno, cuento brevemente la historia. Cuando se produce el último ataque tártaro a Moscú en el año 1571, los fieles seguidores de Iván IV enterraron toda la biblioteca del zar Iván IV. Alguien podía decir, bueno, pero esta pan de bárbaros como tienen una biblioteca tan valiosa. La tenían porque estaban sus antepasados, de hecho su padre se había casado con una de las princesas del Imperio Bizantino, y antes de la caída de Constantinopla, menos los turcos heredaron en gran parte la gran biblioteca de Constantinopla, y aparte de heredar esa biblioteca que tenía todo el último prácticamente legado conocido del mundo antiguo, encima le habían añadido todo el conocimiento que durante años, y como buenos y fieles esclavos servidores fieles del imperio mongol de Asia, habían utilizado como puente entre Europa y Asia en las rutas comerciales del Volga. Esto había hecho que los zares, a partir de Iván III, se consideraran los sucesores del Imperio Romano, el mito de la Tercera Roma, que es Moscú. Y de esa manera habían reunido una colección fabulosa de libros en un país donde solamente leían el 5%, pero bueno, lo tenían. El hecho cierto es que ante la amenaza tártara, cuando son de las defensas del sur, los seguidores de Alejandro IV esconden la biblioteca. Nunca se recuperó. Con su muerte se sabe que, en Rusia entró un periodo inestable que luego acaba con una guerra civil después de Boris Godunov, y la biblioteca no se encontró jamás.
Lo que sí sabemos es que, aparte de ser una biblioteca riquísima, no fue físicamente destruida, por lo menos en lo que se conoce, salvo que le afectara mucho el incendio de Moscú de 1571. Una de las teorías más variopintas que conozco sobre la destrucción de esta biblioteca del zar Iván IV el Terrible es la que se debe pues a uno de los mejores especialistas que se decía, ¿no?, de la época soviética, que era el profesor Agres, que estaba un poco más para allá que para acá, porque sostenía la teoría de que fueron los extraterrestres quienes se llevaron la biblioteca para documentarse sobre los acontecimientos de la Tierra. Eso lo puso en uno de sus libros, en serio. Pues mira, están buscándolo ahora mismo en Alexandrova Sloboda, que era el lugar donde estaba la finca de recreo de Iván IV, porque hay sospechas de que la Oprichnia, es decir, la guardia personal de Iván IV, la llevó allí y la enterraron en la propia Alexandra Sloboda. Lo buscan también en el monasterio de Sabino Starosevsky, que está en Oriol, donde es uno de los grandes monasterios antiguos de la Rusia ortodoxa, y también lo están buscando a lo largo de toda la antigua muralla del Kremlin, donde se sabe que estaban las fortificaciones. Bueno, Moscú era una de las ciudades más fortificadas del mundo, era junto con Milán, por ejemplo, o Metz, una ciudad espectacular, con unas fortificaciones increíbles y con un tramo de muralla gigantesco que permitía albergar una población mucho mayor que la que tenía la ciudad. Entonces toda la zona subterránea que rodeaba además el río, el Moscova, podía haber servido de refugio para poder esconder lo que sería, bueno, pues el mayor tesoro ahora mismo cultural que podría encontrar el mundo. Yo lo buscaría en los fogones y las chimeneas de Siberia para dar calor a todos los refugiados. Bueno, pues es la última aventura, encontrar la biblioteca secreta de Iván IV el Terrible. Y bueno, terribles son nuestros fifís, Jesús Callejo y Carlos Canales. Pues muchas gracias. El próximo domingo en la tertulia hoy hemos averiguado muchas cosas interesantes sobre esas bibliotecas malditas, ¿verdad? Esas bibliotecas misteriosas de la antigüedad. Si seguimos el rastro de los libros prohibidos y malditos, seguiremos un poco también el rastro de la humanidad. Toma para ti este libro, Jesús, la biblioteca extraña. Ah, no, la España extraña era. Quería decir, fíjate, que solamente de Sófocles se conservan 7 obras y se sabe que tenía la biblioteca 123. Sí. Es como si de Shakespeare conservaras 2. Sí, y fueron 37 o 38. Algo... Bueno, pues muchas gracias. Y para ti este libro, Carlos, es un libro, la familia de Carlos Canales, desde el siglo I. Que tiene 3.000 páginas. Pero te está echando humo, ¿eh? Te está echando humo ya, ¿eh? Estoy quemándola. Hasta el domingo. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Para la humanidad. La visitaría con un traductor, ¿no? Bueno, claro. No, pero ahora veremos que además que aunque se intentaba traducir todo a griego fue imposible debido a la magnitud de los volúmenes conservados e incluso a las dificultades a veces para la comprensión incluso de algunos de los elementos que constituían la biblioteca, sí. Porque no solamente era un compendio general de saber científico y técnico de la época, sino que en líneas generales es la primera vez en la historia que el ser humano se plantea la investigación de la ciencia, el saber y el conocimiento como un objetivo esencial y central. Carlos, antes de que el latín lo dominara todo, claro, el griego era el gran idioma del mundo, ¿no? El griego fue el idioma de la ciencia, también en el Imperio Romano. Los romanos extendieron el latín fundamentalmente, nunca tuvieron un especial interés. O sea, los romanos no eran, como dirían ahora, nada imperialistas. Los idiomas nunca son imperialistas. Los idiomas son, cuando se constituyen en lengua franca, se constituyen en lengua franca porque a la gente resulta útil comunicarse en ellos. Yo soy justo lo contrario de un patriota lingüístico. Me parece una perfecta estupidez, como si desaparecen y solo hay uno en el mundo. O sea, yo no lo considero una riqueza el tener más o menos idiomas. Creo que y de reyezuelos, yo diría, ¿no?, que tenían una visión muy parcial y muy miope de su historia, pues permitieron, ¿no?, que se quemaran estas bibliotecas con todo el saber, no solo de su época, sino de épocas pretéritas. Y Alejandría pues era el leitmotiv, ¿no?, el buque insignia de todas las bibliotecas y de todo el conocimiento adquirido durante siglos y siglos, que quedó desperdiciado prácticamente en 3 o 4 incendios que iremos relatando. Mira, por aquí viene Carlos Herodoto Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Y en línea con lo que ha dicho Jesús, fijaros que cuando los novelistas empezaron a hacer novelas sobre viajes en el tiempo, y principalmente a partir de Wells, cuando ya son máquinas, siempre se le plantea al crononauta el primer problema: ¿dónde ir? Bueno, Carl Sagan lo resolvió. Él dijo siempre que el primer lugar del mundo que visitaría, sin lugar a dudas, si pudiera viajar en el tiempo, sería la sala de libros centrales de historia de la Biblioteca de Alejandría. ¿Por qué?
Y ahora verán los oyentes el alcance del drama que supuso. 3.000 años de antigüedad. Como ves, es una cantidad irrisoria, y todo lo que se ha perdido, ese 95% de bagaje cultural. Era el gran almacén cultural, ¿no?, de la época. Claro, ahí está. Y fíjate lo que se ha podido perder, muchísimas cosas. De hecho, ahora hay conocimientos científicos que se están atribuyendo al siglo XVI, XVII y XVIII, que si realmente tuviéramos acceso a aquella biblioteca y a aquellos manuscritos, pues nos daríamos cuenta de que no, que posiblemente la teoría atómica ya estaba peregrinada hacía muchísimo tiempo, y que determinados avances electrónicos y automáticos, pues hidráulicos también, estaban ya también esbozados en distintas obras de grandes pensadores y filósofos griegos. Pero claro, solo queda ya un poco lo que es la especulación, no nos queda la prueba. Incluso la historia habría que revisarla, porque si hacemos caso, por ejemplo, de esos libros de Manetón, que también estarían en alguna de las estanterías de la gran biblioteca de Alejandría, pues esos nos estarían remitiendo una cronología fantástica, que ahora consideramos fantástica cuando hablamos de los antecesores de los egipcios, de los faraones egipcios. Estamos hablando de esos Sensuor, de esos seguidores de Horus, donde La Zona Cero. El monográfico de esta noche, mis queridos amigos, es un monográfico muy, muy literario. Vamos a hablar de bibliotecas malditas, bibliotecas tristemente desaparecidas, desgraciadamente desaparecidas. Es el caso de la gran biblioteca de Iván IV el Terrible, es el caso de la gran biblioteca de Alejandría, en la que nos vamos a centrar preferentemente a lo largo de esta noche, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que son grandes incunables de la historia. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, querido incunable mío? Aquí, rescatando un libro bastante chamuscado de Alejandría, pero vamos, que... Ahí, veo que traes la gran enciclopedia egipcia de Magnetón. Y la de Veroso también, he rescatado un ejemplar. De esas calamidades, de esas catástrofes para el acervo cultural, hablaremos esta noche, y hablaremos pues eso, de esas bibliotecas malditas y libros malditos también, que por el fanatismo de emperadores, de reyes... El lenguaje es el elemento de comunicación esencial del ser humano, y ojalá yo pudiera entenderme con todos los seres humanos de manera natural. Sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero ese es su problema, o sea, lo digo ya directamente. Creo que la Biblioteca de Alejandría constituía justo eso. Es decir, no hubo nunca un intento de imponer el griego como lengua esencial en Alejandría. Es obvio que Alejandría, ya lo veremos, lo fundaron los soldados griegos de Alejandro Magno. Pero también es cierto que nunca lo intentaron imponer, que el egipcio común, del que ahora deriva el copto, se hablaba de manera natural, y se hablaban otros muchos idiomas del Medio Oriente civilizado de la época. También se habló después, a partir de la ocupación romana, el latín. Pero es que el latín llegó a muchas zonas como lenguaje comercial antes que los propios romanos. Luego veremos qué importancia tuvo eso dentro del conocimiento global que constituía o que tenía la biblioteca. Jesús, ¿por qué añoramos siempre los conocimientos perdidos en la gran biblioteca de Alejandría? Por eso mismo, porque están perdidos. ¿Tanto había? Tanto había. Se estima que solo se ha conservado un 5% de todos los legajos, manuscritos, códices